Muy buenas, apreciados y amados del Señor. Aquí estamos para seguir compartiendo temas de la palabra de Dios y el espíritu de profecía que son esenciales para la crisis que se avecina a esta tierra, porque lo que estamos viviendo son tiempos de confusión, tiempos peligrosos, pero vienen tiempos peores. Pero no tenemos por qué tener miedo, porque si hemos encomendado nuestras vidas a Jesús, nos hemos entregado a Él para que Él nos guarde, nos libre y nos proteja, eso sí, reconociendo que la única autoridad la encontramos en la palabra de Dios, en un escrito está. Y Él dice, la palabra de Dios dice que hay un pueblo que le sigue, que le honra y que obedece, guardando sus mandamientos, observando la santidad del sábado, anunciando que un juicio, que Cristo viene pronto y que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Debemos de consagrar nuestras vidas a Él, consagrarnos a través del bautismo y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Preparación para la crisis final. Y el texto con el que quiero empezar dice así: ¿Y quién como yo proclamará y denunciará esto? ¿Y lo ordenará por mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Isaías 44, 7. Si nosotros, Dios en su palabra nos ha dejado ricas advertencias y nos ha dejado cómo estar preparados para la gran crisis, para la finalización de la historia de este mundo. Cristo Jesús en este momento está intercediendo por todos aquellos que le hemos reconocido como Salvador y Señor, y a través del bautismo hemos reconocido que Él es nuestro único Salvador, nuestra única esperanza de vida. Y en lo posible, con la gracia divina, la bendición del Espíritu Santo, guardamos sus mandamientos, observamos la verdad del sábado, hacemos lo mejor posible por alimentarnos de la mejor manera posible, como manda la palabra, con la reforma pro salud, teniendo una vestimenta digna de un ser cristiano, y siguiendo todo el lineamiento y las ordenanzas que manda la Biblia, pues tendremos la gracia divina. Somos salvos por gracia, es verdad. Pero si por amor a Jesús hacemos todo lo que Él dice en su palabra. Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dice que Él es el Señor del sábado. Por lo tanto, el problema de todo este asunto es dos días. Uno, que muestra quién es el creador del universo, quién es el dador de la vida. Y el otro es la marca distintiva entre un poder político religioso llamado el papado, que es un pueblo que representa al diablo, a Satanás, aquel personaje que no viene sino para matar, destruir. Entonces, con este pensamiento, quiero hacer una pequeña oración para que hagamos este tema para honra y gloria de nuestro Señor, y que sea de bendición para ti, deseando que lo compartas, que lo escuche, que estudies la palabra, medite la palabra, escudriña la palabra. Ahí está la verdad que necesitas saber. No hay otra verdad. El libro sagrado se interpreta solo, no necesita interpretadores. Querido y amado Padre que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por este privilegio de poder compartir este mensaje, esta palabra. Tu palabra santa dice que debemos estar preparados, velando y orando, y vigilando de que nadie nos engañe. Y para ello necesitamos estar anclados
en las verdades de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a escudriñar el libro sagrado y a estar atentos y vigilantes. Señor, bendice este mensaje, bendice al expositor. Úngeme con tu Santo Espíritu, toca mis labios con el carbón de tu altar para que mis labios sean limpios y poder compartir esta verdad santa. Bendice a la persona que lo va a escuchar y que pueda ser compartido también. Señor amado, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Preparación para la crisis. Este tiempo que estamos viviendo es de mucha seriedad y de mucha necesidad de una consagración a Dios. Consagrar nuestras vidas a Dios es lo único que nos va a llevar victoriosos hacia el clímax de la historia de este mundo. Y escuche esto, que esto es muy importante. Sin lugar a dudas, el mero conocimiento teórico de los acontecimientos tremendos que caracterizarán los últimos días de la historia de nuestro mundo no nos beneficiará mucho si no nos conduce a una experiencia de arrepentimiento y de confesión y limpieza del pecado, a una experiencia de victoria sobre las debilidades y completa entrega a Dios, así como a una consagrada actividad en favor del mundo que necesita el mensaje. Consagración, confesión de pecados y compartir el mensaje. Consagración, oración y testimonio. De nada sirve tener el conocimiento que el Señor nos da si no lo ponemos en práctica y lo compartimos. Debemos, por amor a Cristo Jesús, consagrar nuestras vidas a Él, ponernos bajo su entero cuidado, bajo la dirección del Espíritu Santo, para que Él nos muestre cómo actuar, qué hacer. Y muy importante, estamos en un juicio investigador, está por cerrarse el tiempo de gracia y debemos estar totalmente confesados ante el gran abogado, Jesucristo nuestro Señor. Él ahora es nuestro abogado defensor, nuestro divino intercesor, nuestro gran sumo sacerdote. Y el tiempo de gracia está por terminar y Él ahora todavía intercede por nosotros. Y si los pecados no han sido borrados del libro de memoria del cielo, pues ya nos hemos perdido. Porque primero tienen que ser borrados nuestros pecados para que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida. Cuando estudiamos el sistema hebreo, allí en el tabernáculo, en el santuario terrenal, comprenderemos lo que está sucediendo en el cielo justo en este momento. Hay una limpieza. Está haciéndose realidad lo de Daniel 8:14. Hay una limpieza, una vindicación del carácter de Dios. Y nuestros pecados tienen que ser borrados para que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida. La necesidad que todos tenemos de la preparación para la crisis final es tan vital que justificaría que no nos... Oiga, voy a volverlo a leer. La necesidad que todos tenemos de la preparación para la gran crisis final es tan vital que justificaría que nos extendiéramos aquí en numerosos comentarios, pero los límites de esta obra no nos lo permiten. O sea, no hay necesidad, el tiempo, no podemos expandirnos mucho a través de esta exposición porque el tiempo no lo amerita. Pero sí es necesario que escuchen que debemos estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Es buscando a Dios de todo corazón, arrepentirnos de nuestros pecados, abandonarlos
y permitir que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, estudiando el libro sagrado, la santa palabra de Dios, y entregando nuestras vidas a Jesús a través del bautismo y guardando sus mandamientos y observando la verdad del sábado. Por ello es que debemos estar anclados en la roca de nuestra salvación, Cristo Jesús nuestro Señor. No hay otra forma que nos habiliten para estar preparados y recibir el tiquete que nos lleve al cielo, a vivir por la eternidad. Por ello, lo único que podremos hacer será transcribir los párrafos de esta pluma inspirada. O sea, por eso comparto estos mensajes. Porque hay muchas personas que tal vez no tengan la accesibilidad de tener estos libros, estos párrafos del Espíritu de Profecía, y prepararnos, porque a través de ellos Elena de White, la mensajera del Señor, nos muestra qué debemos hacer. Y ella exige que debemos estudiar la Biblia, sobre todo Daniel y Apocalipsis. Por eso es mejor dejarlos a la meditación de cada lector, de cada escuchador. Oiga, es importante escuchar, escudriñar, rogando que el Espíritu Santo mueva a cada cual a tomar los pasos que lo conduzcan más cerca que nunca del cielo y lo habiliten para recibir el sello del Dios vivo, para pasar incólume por el terrible tiempo de angustia y por fin recibir a Cristo en paz en su segunda venida. Debemos estar preparados. Por eso este servidor comparte estos mensajes. Es muy importante estar atento, escuchar, estudiar la Biblia, meditarla. Seriedad del tiempo y necesidad de una preparación íntegra. El Mateo 25:5 dice lo siguiente. Mateo 25:5 dice. Mateo 25:5. Es la parábola de las 10 vírgenes. Dice así. Y tomándoles y tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Cuando leemos esta parábola, vemos que 10 vírgenes están esperando al esposo, o sea, la venida de Jesús. Pero las 10 se durmieron. Cuando estudiamos este capítulo, con oración y súplica a Dios, pidiendo sabiduría para poderlo entender, vemos que las 10 se durmieron, pero 5 estaban preparadas y 5 no lo estaban. La diferencia existente entre los dos grupos residía en la preparación previa. Ahora es el tiempo de prepararnos, no cuando llegue la crisis, es ahora. No podemos dejar para última hora lo que hemos de haber hecho desde que tuvimos la oportunidad de escuchar el mensaje de prepararnos, que dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar, las fuentes de las aguas, todo lo que hay creado. Debemos tener una preparación previa. Las fatuas, a semejanza de las prudentes, también se durmieron, pero estas posaban de una experiencia con Dios. Oiga, gozaban de una experiencia con Dios. Ellas tenían el aceite del Espíritu Santo. Las fatuas carecían de esta condición vital para la salvación. Esas vírgenes representan a la iglesia de los últimos días. Sus miembros creen las mismas verdades y esperan al mismo Señor. Pero no todos, escuche que esto es interesante, pero no todos están preparados para ese acontecimiento tan glorioso. Hoy en día, la gran mayoría
no hace la voluntad de Dios, pero les gusta hablar de Dios y tienen a Jesucristo como su Señor. Pero Jesús dice que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Y Santiago dice que el que guarda toda la ley, pero transgrede uno, es transgresor de todos. Y entonces, si no guardamos el sábado, si no se guarda el sábado, si no se observa como manda la palabra de Dios y lo exigen los 10 mandamientos, entonces están siguiendo a otro Señor, no al Señor de la vida, sino a aquel que viene a matar y destruir. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque el conflicto se desarrolla por la observancia del Santo Sábado. Muy pronto surgirá la observancia por institución de las leyes gubernamentales, la observancia del domingo como día del Señor. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Debemos estar firmes y anclados en una, así dice Jehová. La palabra de Dios dice, mi día santo, el séptimo día, el sábado. El otro día es una marca de una institución político-religiosa llamado el cuerno pequeño, llamado Babilonia, la serpiente antigua, o sea, el papado. Aquellos que no se preparen, valiéndose de la ayuda de Dios, no recibirán la lluvia tardía. Serán como las vírgenes fatuas. Estas no representan a personas hipócritas. Tienen el mismo sincero deseo que las prudentes, pero les falta la preparación. Muchos consejos han sido escritos para mostrar a la iglesia su gran necesidad. Aún el profeso pueblo de Dios tiene que prepararse, tiene que abandonar todas las costumbres y las mundanalidades que se han introducido en nuestra vida y aún en la propia iglesia. Tiempo de angustia, tiene que haber un zarandeo para que se muestre cuál es el verdadero seguidor de Cristo Jesús. El tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará pronto y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no tenemos. No poseemos esa experiencia y que muchos no pueden lograr debido a su indiferencia. Conflicto de los siglos, página 680. Muchos hermanos escuchan este mensaje y lo primero que dicen es que uno es muy alarmista. Eso es lo primero que dicen. Es que es muy alarmista. Eso no va a suceder. Pero está escrito en la palabra de Dios y el Espíritu de profecía. Hermanos míos, ¿comprendéis que vuestra propia salvación, como también el destino de otros seres humanos, depende de los preparativos que hagáis para la prueba que se nos viene? Viene un tiempo tan peligroso que si no estamos arraigados a la gracia de Jesucristo, seremos extraviados. Tenéis el celo intenso, la piedad y devoción que os capacitarán para subsistir cuando hayáis de hacer frente a la oposición. Si alguna vez Dios habló por mí, está hablando Elena de Juárez, la mensajera del Señor, llegara el momento cuando seréis llevados ante concilios y se criticara severamente todo punto de verdad que sostenéis, el tiempo que tan pródigamente se desperdicia ahora debiera dedicarse al encargo que Dios nos ha hecho de prepararnos para la crisis inminente. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 324.
Consagración, hermanos, consagración. Este tema especialmente para muchos de aquellos que deseamos ser servidores del Señor, seguidores de Cristo Jesús, pero que aún guardamos muchas cosas del mundo en nuestra cabeza. Y no solamente en nuestra cabeza, en la iglesia. En el libro Palabra de Vida del Gran Maestro dice que hay que marcar la diferencia entre la iglesia de Dios y el mundo. Porque Dios nos ha llamado para que seamos un pueblo peculiar, diferente, obradores de buenas obras. Y debiéramos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿estamos haciendo esa obra? ¿Estoy verdaderamente andando conforme a la voluntad de Dios que marca en su palabra? Porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa es obedecer. Si conocemos al Dios del cielo, obedeceremos por amor a Cristo Jesús. Porque esto aquí no se trata de lo que diga un pastor, un anciano, un líder espiritual. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. Miradme a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová, vuestro Dios, el único que salva. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 45. Él es nuestro único Salvador. Vi que los hijos de Dios están en terreno encantado y que algunos han perdido casi todo sentido de cuán corto es el tiempo y de cuánto vale el alma. Primero de Escritos, página 120. Hay muchos que tienen conocimiento, pero pasan esto de una manera desapercibida. Dice Elena de White en El conflicto de los siglos que somos enanos espirituales porque no hacemos un escudriñamiento profundo de las escrituras y tener un fundamento firme de nuestra fe. Pero llegará el día que el tiempo que hemos desperdiciado nos pasará cuentas. Es necesario despertar al pueblo acerca de los peligros del tiempo actual. Los centinelas están durmiendo. Le está hablando a los pastores. En el capítulo 34 del libro de Ezequiel dice que muchos pastores no están dándole el alimento sólido a la iglesia, a las ovejas. Y estos pastores tendrán que darle cuenta a Dios, pero no debemos esperar que un pastor nos diga qué tenemos que hacer. Debemos estudiar la Biblia a conciencia, con oración y súplica. Porque en definitiva, la salvación es personal, es intransferible. Y la Biblia nos muestra los pasos a seguir. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice Cristo, no un pastor, ni un dirigente, ni un líder espiritual. Dice, te alumbrará Cristo. Cristo es el único que da luz. El Espíritu Santo nos da sabiduría para entender el sagrado libro. Dice Salmo 119, 105, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También dice, unge mis ojos con colirio santo para ver las maravillas de tu ley. Y también nos aconseja que no debemos acomodarnos a este mundo. Debemos cultivar nuestra conciencia, nuestro carácter, permitir que el Espíritu de Dios nos transforme para la cultura del cielo, no para la cultura de este mundo. Debemos prepararnos a conciencia. Satanás está reuniendo sus huestes. ¿Estamos nosotros individualmente preparados para el terrible conflicto que tenemos a las puertas? Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Estás velando y orando? La Biblia dice, palabra de Cristo Jesús, mirad que nadie os engañe, y tenéis que vivir por un escrito está, porque ejemplo os he dado. Jesús, el Hijo de Dios, llevó una vida victoriosa y murió en la cruz del Calvario.
para pagar por nuestra redención, por nuestro rescate, ¿será que vamos a tener en poco ese gran sacrificio? Pensémoslo. ¿Estamos preparados y estamos preparando a nuestros hijos para la gran crisis? Hechos de los Apóstoles, página 164. Tremendas preguntas que nos tienen que llevar a una sincera reflexión. ¿Estoy preparándome? ¿Estoy dando ejemplo también para que mis hijos, mis vecinos, mis seres queridos sientan la necesidad de consagrar sus vidas a Dios también? Porque la Biblia dice, Mateo 24:14, palabras de Cristo Jesús, y será predicado este evangelio por testimonio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando nosotros? ¿Cuál es el testimonio? Porque se puede predicar muy bonito, y muchos pueden criticar este mensaje, y yo no estoy diciendo que sea perfecto, pero sí es necesario compartir el mensaje de la verdad presente y decirle a la gente, aún a mis hermanos y hermanas, que debemos prepararnos para la crisis que se avecina y consagrar nuestras vidas a Dios, porque el único que puede transformar la vida de un cristiano se llama Cristo Jesús, a través de la obra poderosa del Espíritu Santo. Las críticas no ayudan para nada. Hay que orar y clamar a Dios, y orar los unos por los otros, velando y orando, clamando a Dios y a Cristo esperando. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Conflicto de los siglos, página 679. El Señor tendrá un pueblo tan leal como el acero y de fe tan firme como el granito. Sus miembros han de ser sus testigos en el mundo, instrumentos que han de realizar una obra especial y gloriosa en el día de su preparación. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 390 y 590. Debemos prepararnos. Solos no podemos hacer nada. Por eso es necesario prepararnos y reclamar la lluvia tardía en nuestra vida, porque el agente escudriñador nos llevará a un profundo escudriñamiento del corazón, a una confesión de pecados, y prepararnos con su gracia y así ser sellados para ese gran día. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilitan para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Primero Escritos, página 71. Sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. Por demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6, 10 al 13. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y venzan a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación al cielo. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 66.
Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¡Oh, qué error más grande! ¡Oh! ¿Y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria y, por lo tanto, no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado sobre el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. Primeros Escritos, página 71. El mensaje está bien claro y no es un invento, así está escrito. Necesitamos humillarnos ante Dios, el Señor, ayunar, orar, meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de las escenas finales de la historia de este mundo, el juicio investigador, Conflicto de los Siglos, página 659. Los que no hacen esfuerzos decididos, sino que simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a obrar, perecerán en las tinieblas. ¿No habéis de sentaros tranquilamente y permanecer ociosos en la obra de Dios? El llamado de atención es claro. No debemos estar ociosos, debemos estar clamando, orando, ayunando, clamando a Dios que nos bendiga con ese refrigerio santo, la lluvia tardía, y estar preparados para ese maravilloso encuentro con nuestro Señor. Estudio de la palabra de Dios. Estudio de la Biblia junto con el espíritu de profecía. Es necesario para este tiempo, especialmente el libro El Conflicto de los Siglos. Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. No comprenden las evidencias de su fe. No tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y en las iglesias son muchos los que se figuran comprender lo que creen y no se prepararán de su propia debilidad mientras no se levanten con una controversia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a descansar solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusa son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 312. Ahí dice bien claro que muchos en la iglesia no creen, dicen predicar la verdad presente, dicen creerla, pero no la conocen, no tienen la experiencia, porque no han pasado por pruebas difíciles. Hay muchas personas que los anima a uno a estudiar la profecía, Daniel y Apocalipsis, y la única contestación que le dicen a uno es: yo ya sé todo eso, no necesito que me estés diciendo eso. Preparación a conciencia es lo que necesitamos.
o si no, seremos engañados, dice la mensajera del Señor. Mirad que nadie os engañe, dice el Divino Maestro. Mateo 24:4. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus corazones mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refrigerio en el Dios de toda verdad. Conflicto de los siglos, página 617. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Conflicto de los siglos, página 683. Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta y doctrina serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que las pierden, pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje. Conflicto de los siglos, página 660. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la palabra de Dios podrán resistir en el último gran conflicto. La hora crítica se avecina. ¿Estás preparado? ¿Estamos preparándonos? El tiempo de consagración es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Cristo Jesús te dice a ti: venid a mí. Venid a mí, yo soy tu amparo, yo soy tu salvador. Mío eres tú, yo te redimí, con mi propia sangre, te dice el Señor. Escudriñad las Escrituras, dice Juan 5:39, estudiad vuestras Biblias, como nunca lo habéis estudiado antes, a menos que subáis a un nivel más elevado y santo en vuestra vida religiosa, no estaréis listos para la aparición de nuestro Señor. Así está escrito, así lo comparto. Debemos estar preparados y conocer las Santas Escrituras para estar listos para ese maravilloso encuentro con nuestro Señor. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días requieren de manera especial nuestro estudio diligente. Daniel y Apocalipsis, debemos estudiar esos libros. Tienen una verdad fundamental que nos prepararán y nos habilitarán para ese gran día del Dios Todopoderoso. El Espíritu de Dios ha iluminado toda página de las Sagradas Escrituras, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión porque es imperfectamente comprendida. Testimonios para los ministros, página 112. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran a la bestia y su imagen, que lo encontramos en Apocalipsis 14, 9 al 11, deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla. ¿Cómo evitar la marca de la bestia? Eso es muy sencillo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis.
¿Cómo evitar la marca de la bestia? El libro sagrado lo dice. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice así. Y vi volar otro ángel en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación y tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí está diciendo a quién debemos adorar: al Dios creador. Y hay un día que nos recuerda a quién debemos adorar: el santo sábado, el séptimo día del Señor. Si aceptamos la verdad del sábado y guardamos los mandamientos y reconocemos que estamos en un juicio y confesamos nuestros pecados, seremos limpiados y purificados y sellados para el cierre de la gracia, y así poder estar esperando a Cristo Jesús sin temor alguno y no ser avergonzados de nuestra esperanza, dice la palabra del Señor. Las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Conflicto de los siglos, página 652. Por eso este servidor y muchos hermanos y hermanas sé que proclaman estas verdades de la palabra de Dios, porque la Biblia exige. El libro de Ezequiel ordena, publica, comparte, escuchen o dejen de escuchar, porque son pueblo rebelde. Entonces es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Que hay gente que no les gusta que se les comparta estas verdades, pero nosotros, como conocedores de esta verdad y creyendo que esto es una verdad que está revelada en la palabra de Dios y el Espíritu de profecía, debemos compartirla para que quizás otra persona le interese el mensaje de la salvación. El último mensaje para un pueblo que está sumido en el valle de la indecisión. Este mensaje es de preparación, que nos anima, que Cristo viene pronto, que viene una gran crisis a este mundo y que debemos estar preparados para resistir esa prueba. Y eso nos debe crear un anhelo sincero de obedecer a Dios y vivir por un escrito está, no por lo que dice fulano de tal, sino por lo que dice el hombre del Calvario. Nos esperan tiempos peligrosos. Todo aquel que no tiene conocimiento de la verdad deberá despertarse y entregarse en cuerpo y corazón y mente bajo la disciplina de Dios. El enemigo nos persigue. Debemos estar bien despiertos y prevenidos contra él. Debemos revestir la armadura completa de Dios. Debemos seguir las direcciones que nos han sido dadas por el Espíritu de profecía. Debemos amar la verdad presente y obedecerla. Esto nos preservará de aceptar graves errores. Dios nos ha hablado por su palabra, por los testimonios enviados a la iglesia y por los libros
que han contribuido a explicar nuestro deber presente y la posición que debiéramos ocupar actualmente. Debemos prestar atención a las advertencias que nos han sido dadas línea tras línea, precepto tras precepto. Si las descuidamos, ¿de qué excusa nos valdremos? Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 275. Escrito está, no hay por qué divagar. Lo único que debemos es prepararnos, estudiar a conciencia la palabra de Dios y el espíritu de profecía. La comprensión incompleta reconoce como causa de falta de un estudio diligente y acompañado de oración de las verdades y profecías divinas de la palabra de Dios, tanto en la Biblia como en los mensajes del espíritu de profecía. Muchos actúan directamente en contra de la luz que el Señor ha dado a su pueblo, porque no leen los libros que contienen la luz y el conocimiento en forma de palabras de cautela, reproches y amonestaciones. Hay gente que se enoja cuando se comparten estas verdades de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, pero como dice el Señor Jesucristo, escuchen o dejen de escuchar, hay que compartir. Hay que compartir porque el tiempo está cerca y no debemos divagar, debemos prepararnos. Debemos tener una comunión con Dios y debemos hacer oraciones fervorosas. De cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidar de resistir las tinieblas. Oiga, sin cuidarse de resistir las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una nube densa. Los ángeles de Dios se apartarán de ellos y acudirán en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos, y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista, dice Elena de White. Qué triste la condición para muchos que dicen estar esperando la venida de Cristo Jesús y no hacen una preparación consciente. Necesitamos aprender a orar con la misma intensidad y el mismo fervor con que lo hizo Jacob en la noche de angustia. Solo cuando luchamos de esta manera con Dios, nuestra vida es transformada, nuestro carácter es cambiado y, por lo tanto, también nuestro nombre, y obtenemos la preparación tan necesaria que necesitamos. Las personas a quienes Dios ha hecho depositarias de su ley deben interceder poderosamente con Dios para obtener ayuda. Ahora, el amor de Cristo debe difundirse en su propio corazón. El Espíritu de Cristo debe ser derramado sobre ellos y deben prepararse para subsistir en el juicio. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 154. Limpieza del pecado y victoria sobre las debilidades.
Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de la primogenitura, Dios no habría escuchado su oración ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conserva pecados aún inconfesos, cuando lo atormente el temor y la angustia, sería aniquilado. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos con respecto a los asuntos menudos del día a día, de la vida. Pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que de manera alguna sancionará ni tolerará el mal. Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Conflicto de los siglos, páginas 677 y 678. Ante la perspectiva de aquel gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo, a que despierte de su letargo espiritual y a que busque su faz con arrepentimiento y humillación. Tocad trompeta en Sión y sonad en mi santo monte. Joel 2:1. Tiempos de angustia tiempos de angustia se nos avecinan y debemos estar en una completa consagración a Dios. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Joel 2:12. Los que reciben el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello del Dios vivo mientras nuestros caracteres tengan una mancha de pecado. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del corazón de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Dijo el ángel: Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, los rehuyen y retroceden porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel y verdadero. Una entrega completa a Dios es necesaria. Cuando el corazón se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona de nuestro corazón. Cuando el corazón se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona de nuestro corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta.
es una nueva obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El corazón que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya, que Él sostiene en un mundo en rebelión y no quiere que otra autoridad sea conocida en Él, sino la suya, la de Cristo. Un corazón así guardado en posesión por los ángeles celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Deseado de todas las gentes, página 291. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Pon así cada día de tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a Cristo. Camino a Cristo, páginas 69 y 70. Nuestra entrega a Cristo, nuestra consagración a Dios, es lo que nos hace llevar una vida eficaz y una vida de renovación en el Espíritu. Satanás quiere que nadie vea la necesidad de una completa entrega a Dios. Cuando el corazón no hace esta entrega, no abandona el pecado, los apetitos y pasiones luchan por el predominio. Las tentaciones confunden la conciencia de manera que la verdadera conversión no se realiza. Si todos tuviesen un concepto del conflicto que cada corazón debe resistir, debemos sostener con los agentes satánicos un enfrentamiento tremendo que si no lo tenemos, con la gracia de Dios seremos vencidos. Y seremos seducidos por las agencias del mal. Solo la gracia de Dios nos puede dar la victoria. Hemos de ser como hombres que aguardan a su Señor, no ansiosamente, y en expectativa necia, sino en expectativa de escudriñamiento de nuestro corazón, el estudio del fervoroso de la Biblia, con fe inquebrantable. No es ahora el momento de permitir que nuestras mentes se enfrasquen en cosas de menor importancia. La obra que la Iglesia no ha hecho en tiempos de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad con el mundo ha hecho callar deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Cristo ha confiado a vuestra custodia los talentos de recursos y de influencia, y os ha hecho aprovecharlos hasta que vuelva. Cuando el maestro venga y haga cuentas con sus siervos, y todos sean llamados a rendir
la más estricta cuenta acerca de la forma en que han empleado los talentos confiados a ellos, ¿cómo soportará usted la prueba? Mi querido hermano, la investigación, ¿cómo estamos ante esa investigación? ¿Qué cuenta le rendiremos al maestro por los talentos y el tiempo desperdiciado? ¿El conocimiento que nos ha sido dado, será que le haremos provecho a ese conocimiento, compartiéndolo y llevándolo a otro para esa gran crisis final? El mensaje de salvación para el mundo que aún está sumido en las tinieblas. Es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para evitar el peligro que nos amenaza. Debemos esforzarnos por desarmar el prejuicio y colocarnos en la debida luz delante de la gente. Debemos presentarles realmente lo que está en cuestión e interponer así la protesta más eficaz contra las medidas destinadas a restringir la libertad de conciencia. Debemos escudriñar las escrituras para poder dar razón de nuestra fe. Dice el profeta: los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Daniel 12:10. Como pueblo, no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. No estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. Es deber nuestro, mientras vemos las señales que se acercan al peligro, levantémonos a obrar. Nadie se quede sentado en expectación. Elévese en oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Dios nos ayude como pueblo suyo a comprender la gravedad del tiempo en que vivimos, a advertir a nuestra gran necesidad espiritual y a procurar de todo corazón una verdadera experiencia con Dios que nos habilite para pasar triunfantes por la última crisis que se avecina a esta tierra y así podernos encontrar en paz con nuestro Señor. Este ha sido los mensajes que Dios ha querido que comparta con cada uno de ustedes, deseando de todo corazón que si verdaderamente somos su pueblo, a consagrarnos de verdad de corazón al Señor y que el Santo Espíritu nos unja, nos transforme y nos capacite para llevar sin temor alguno adelante el mensaje de salvación, el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, a decirle a un pueblo que no se deje engañar, que el día verdadero de santificación y adoración a Dios es el santo sábado, que debemos guardar sus mandamientos, que estamos en un juicio investigador, que debemos confesar nuestros pecados para que el gran abogado, Cristo Jesús nuestro Señor, nos defienda en el tribunal del cielo, que seamos sellados, capacitados para enfrentar la gran crisis que se avecina a esta tierra y poder encontrarnos en paz con Cristo Jesús. De lo contrario, seremos avergonzados. Le animo en el nombre de Cristo Jesús, comparte este mensaje, le animo a que lo escuche, que estudie la Biblia, que escudriñe la Biblia y así puedas conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado
y puedas consagrar su vida a Él y ser guardado para vivir con Cristo por la eternidad. Pasos a seguir: reconocer que soy pecador, consagrar mi vida a Dios y entregar mi vida a Cristo Jesús a través del bautismo, guardando sus mandamientos, obedeciendo lo que manda su palabra, viviendo por un escrito está, y obedeciendo la santidad del santo sábado. Porque es de la única manera que seremos, por la gracia de Cristo, guardados de la marca de la bestia y de recibir sus castigos. Dios te bendiga y deseo que comparta este mensaje y que sea de gozo y alegría tu corazón. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.